Bueno, hola, soy Salvador Rocera, soy R3 del Servicio de Anestesias, a sesiones de pediatría. Es sobre un artículo de unas guías de vía aérea que se han hecho del British Journal of Anesthesia de manejo de vía aérea en neonatos y lactantes y ha sido autorizada por David Fabián. Este es el artículo, ¿vale? Que es de acceso abierto, se publicará este enero de 2024 y si lo podéis consultar cuando queráis. Todo lo que diré en esta presentación es todo aplicado a lactantes y neonatos. Si en algún momento no digo nada, siempre de esta población, ¿vale? Todo el rato hablamos de lactantes y neonatos. Vale, esto, una breve introducción. Esa guía se ha hecho por raíz de una preocupación, que es que hay una alta incidencia de eventos críticos de vía aérea en lactantes y neonatos, y la Sociedad de Anestesia Europea y de Cuidados Críticos, junto con el British Journal of Anesthesia, han hecho estas guías, que son unas recomendaciones y basadas en la evidencia para, idealmente, a posteriori hacer un protocolo basadas en ellas. Se han hecho unas citas de preocupación que luego vamos a ir viendo y os voy a hablar de cada una de ellas y las recomendaciones que se han hecho sobre cada una. Para elaborarlas han hecho pues las típicas preguntas picos pues para dirigir la evidencia y para dividirlo en pues problemas que les preocupan y para poder pues eso dirigirlo, ¿no? Un poco la búsqueda, que básicamente pues están divididas en población, intervención, comparación y resultados. Y finalmente a esas recomendaciones se le han dado un nivel de recomendación y evidencia siguiendo la escala GRADE, que como sabemos, pues 1 es fuerte, 2 es débil y dependiendo de la evidencia, pues tenemos A alta, B media, C baja. Como ya sabemos, pues es importante el manejo de vía aérea, sobre todo también en quirófano, RCP y UCI, y se ha visto, o sea, hasta ahora no existen pautas específicas para este grupo de población, para neonatos y lactantes. Como ya sabemos, es un grupo poblacional que tiene una anatomía o fisiología únicas y que tiene mayor riesgo de sufrir complicaciones de vía aérea, como pueden ser traumatismos. Y también destacar que la mayoría de los dispositivos disponibles que usamos para vía aérea no están ni probados ni o sea, diseñados para esta población. Nada, como he dicho, el objetivo de esas guías es hacer unas recomendaciones y con un enfoque basado en la evidencia en el manejo de la vía aérea en esta población y para posteriori pues, desarrollar protocolos dependiendo del centro, la disponibilidad que tengan de dispositivos y experiencia. Vale, esto empezó en 2021, ¿vale? La búsqueda, en noviembre de 2021, y fueron 23 expertos, tanto del SAI como del British Journal of Anesthesia, y se elaboraron esas 7 preguntas picó, que ahora os voy a nombrar una por una. Básicamente la primera es si debíamos basar nuestra evaluación física y la historia clínica para predecir la dificultad de la vida de los pacientes, si habría medidas adicionales que podrían ayudarnos a complementar esta y cuáles serían los valores normales. Luego, qué clase de preparación, planificación tendríamos que tener a la hora de abordar una vía aérea de un lactante o un neonato. Y si el bloqueo muscular estaría indicado no requerimos respiración espontánea. Luego, si la laringoscopia de dieta tendría que ser la técnica de elección como primera elección, como primer abordaje, cómo definimos intubación difícil en esta población y si tenemos que elaborar un algoritmo de vía difícil. La cuarta pregunta que se han hecho es cuál sería el gol estándar de vía difícil, cómo tendríamos que abordar, quién tendría que ser quien tenía que hacer este abordaje y dónde sería lo ideal para hacerlo. La quinta pregunta sería cómo detectar correctamente si hemos posicionado bien el tubo endotraqueal, cómo realizar esta comprobación. La sexta sería cómo realizar una extubación traqueal segura y si esta tendría que ser bajo anestesia profunda o con el paciente más despierto. Y la séptima, pues cómo afectan los factores humanos y la necesidad que tenemos de realizar un protocolo específico. Para todo esto, coge un especialista en formación que, siendo estas preguntas pico, pues se pide hacer búsqueda en las bases de PubMed, Embase, Web of Science y Cochrane, y de ahí, como os he dicho, empieza en noviembre de 2021 y se cogen artículos de hasta 2011, 10 años atrás, para aumentar la relevancia clínica de estos. Los títulos que salieron fueron revisados por otros 2 autores independientes y un tercer autor se dedicó a resolver conflictos de inclusión-exclusión. La primera pregunta, como os he dicho, se habla de evaluación preoperatoria para predecir la dificultad. Cómo tenemos que hacer el examen físico, la historia clínica del paciente para predecir la dificultad de la vía aérea. Si esto mejoraría con medidas adicionales y cuáles serían los valores normales.
Vale, la primera recomendación que hacen con un nivel de grado 1C es que, evidentemente, pues, a intentar usar la historia clínica del paciente y el examen físico para predecir el manejo de la vía aérea difícil. En este campo han intentado negar evidencia, pero no hay mucha evidencia disponible ni de calidad en ese aspecto. Lo que sí está claro es que hay una serie de factores de riesgo que tenemos que tener claros, como la micrognatia, la retrognatia y la prognatia, una apertura bucal limitada, asimetrías, columna cervical fija, ya sea por lesión o por rigidez, hendidura labiopalatina o masa cervical u oral. Esos son, pues, factores de riesgo que nos pueden predecir una vida difícil. Hay síndromes que per se, como Pierre Robin, Cruzon o Treacher-Collins, que ya tienen, pues, una serie de ítems, como vemos aquí a la derecha un ejemplo de Pierre Collins, que ya de por sí nos dicen que tendremos estamos ante una vida difícil. Problemas que tenemos, evidentemente, en niños, que así como en adultos tenemos el Mallampati, la distancia hidromentoniana y tal, pues en niños carecemos de medidas específicas, ya que, evidentemente, pues sobre todo en ese ámbito que hablo, que es de neonatos y lactantes, pues no tenemos nada de colaboración por parte del paciente, por tanto, esas medidas no se pueden realizar. Por tanto, debemos tirar de, como he dicho, de factores de riesgo y, evidentemente, pues tenemos un síndrome, pues ya lo sabemos. También hablar de que en cada apartado hay bastante evidencia, o sea, cuando vosotros miráis la guía hay una serie de estudios y nombran un montón. Yo solo os diré algunos que son más clave, porque si no estaría aquí hablando pues 1 hora y media. Entonces, si os interesa, siempre podéis entrar, eso es acceso abierto, podéis mirar cada apartado y toda la evidencia que han puesto, ¿vale? En este caso, hay una serie de 8 casos de bebés que se mira, pues, con el TAC para ver las anomalías espera, de tráquea inferior y pulmón. Y se ha visto que el TAC eso es capaz de discernirlo bastante bien, pero lo que es datos sobre vía aérea superior, que es lo que a nosotros nos interesa, pues no ha conseguido discernir bien y distinguir entre una vía aérea normal y difícil. Por tanto, no es una prueba que nos pueda servir. Vale, para la segunda pregunta, Pico, sería preparación para el manejo de la vía aérea, tratamiento farmacológico, sin tener en cuenta la RCP, ¿no? Que tendríamos que preparar obligatoriamente y planificar, y si teníamos que usar un bloqueante neuromuscular, si no se requiere una ventilación espontánea. Vale, la primera recomendación que hacen es, con un grado de evidencia 1B, tener un nivel adecuado de anestesia general o sedación para, pues, abordar la vía aérea de manera segura y con comodidad para el paciente y calidad. Y la segunda recomendación que hacen con un grado 1C es que sí que debemos usar, evidentemente, bloqueante neuromuscular antes de la intubación cuando no necesitemos esta ventilación espontánea. Siempre evaluar el riesgo-beneficio del paciente, sus patologías y la experiencia que tenga el equipo. Como resumen de la evidencia, yo me sorprendió porque, a ver, todos sabemos que cuando hay un neonato que sale en mal estado en sala de partos, pues sí que se intuba sin ningún tipo de anestesia, porque ya que no tenemos vías ni nada. Pero vi que antaño ponía el artículo que había cierta reticencia a dormir a grandes prematuros o neonatos, dependiendo de las condiciones. Pero esto, evidentemente, cada vez ha ido desbancando y han visto que siempre mejor proporcionar anestesia en cualquier situación, menos en sala de partos y RCP, en sala de partos. Y ya que se ha visto que no hay más efectos adversos, poniendo un buen nivel de anestesia general, hay más tasa de éxito en el primer intento, menos intentos y menos complicaciones. Y así lo mismo hemos visto con los bloqueantes neuromusculares, que mejora la calidad de la intubación, disminuye el número de intentos y complicaciones de la intubación. La tercera pregunta, Pico, habla sobre intubación orotraqueal. Primero se hacen como varias subpreguntas, que sería, ¿qué es primera elección? ¿Abordar directamente con laringoscopia directa o con videolaringoscopia? Aquí se me ha borrado, veo con un apartado que es que hablan de la oxigenación apneica, tendría que ser un estándar de atención, el tubo con o sin balón, la definición exacta de intubación difícil, si es preferible abordar por vía nasal o vía oral, dependiendo del caso, si podemos usar un dispositivo de supraglótico como alternativa para la intubación en caso de emergencia o de vía difícil, y elaborar un protocolo de intubación. Las guías recomiendan que, como ante un neonato o un lactante, como primera opción se use videolaringoscopia con grado de evidencia 1C, incluso para la intubación en posición lateral, con grado de evidencia 1B, perdón, y 1C para la lateral. También se habla de que
que está recomendado, o sea, que se hace poco, que es docencia con el videolaringoscopio, de manera que si hay alguien que está formando en pediatría, se podría usar el videolaringoscopio para el médico en formación hacer una laringoscopia directa, mientras que el médico experto puede monitorizar esa laringoscopia mediante pues, el vídeo en sí, sin que el alumno lo pueda ver, que se ha visto en varios estudios que, pues, que funciona y que mejora la técnica del alumno. También, que evidentemente antes se dice que antes de usar un videolaringoscopio, pues que estemos formados en él, que sepamos cómo se usa y pues eso para no hacer utilizaciones fútiles. Hablando de oxigenación apneica, dicen que la oxigenación apneica sí que está recomendada durante la intubación con un grado de evidencia 1B. Evidentemente siempre dependiendo del riesgo de hipoxemia y de la experiencia que tenga el profesional que la administra. De evidencia tenemos unos 5 artículos que salen aquí de ensayos clínicos que dicen que aumenta el tiempo de apnea segura y reduce el hipoxemia durante la intubación. Y hay dispositivos incluso que tienen adaptadores o incluso medidas para administrar oxígeno mientras intubamos, como pueda ser ETRAC, TrueView, Oxyport o simplemente unas canulas nasales. También hay varios estudios que hablan de poner alto flujo antes o sea, mientras intubamos para aumentar este tiempo de apnea seguro. Y es verdad que hay pocos estudios que hablan de esto en vías aéreas difíciles previstas, una limitación que han tenido. Tubo con o sin balón. En las guías se recomienda con un grado 1C que se pueden usar con seguridad tanto tubos con balón como sin balón en esta población. Lo que sí que especifican es que tubos con balón siempre usarlos mejor en niños de 3 kilos, que es lo que han recogido la evidencia. Siempre dicen que sigamos las instrucciones del fabricante, muy importante, que nos fijemos en la presión del inflado del manguito, que nunca superemos de 20 a 30 centímetros de agua por la posibilidad de generar un estridor post-extubación. Y siempre tener en cuenta la anatomía que tenga el paciente, la clínica y el grado de prematuridad podrían justificar usar un manguito sin balón aunque tengamos un niño de más de 3 kilos. La evidencia que dice, se ha visto que lo que han ido recogiendo, que cada vez hay una tendencia mayor a usar tubos con balón, ¿vale? Porque se ha visto que hay ensayos clínicos que hablan de que gracias al balón pues tenemos menos intercambios de tubo, ya que si ponemos un tubo sin balón podemos, no sé, hacer un buen a la vía aérea, por tanto requiramos varios cambios de tubo y eso pues genera unas complicaciones. Por tanto, si ponemos un tubo con balón, nos ahorramos esos intercambios y esas complicaciones. En cuanto a la incidencia de estridor usando tubos con balón, sí que aún falta evidencia en estas poblaciones. O sea, niños de metros kilos no está recomendado, pero además, si usamos tubos con balón, aún no hay unos estudios concluyentes que digan, pues ahí aumentan o disminuyen la incidencia de estridor. Lo que sí, súper importante y que recalca mucho en las guías, es que hay bastantes estudios retrospectivos y series de casos que avisan de que, por favor, atentos al límite de presión del inflado del manguito, porque sí que eso es importante y parece que pues, tiene asociación con esto. Y lo que os he dicho, que no hay datos para tubos con balón de manera rutinaria en niños de menos de 3 kilos. Seguimos con la definición de vía aérea difícil imprevista, que las guías sugieren con una evidencia 2C que se defina intubación difícil imprevista como más de 2 intentos, o sea, dos intentos fallidos de intubación orotraqueal. Esto lo hacen pues, para facilitar comparación entre futuros estudios y evaluar la efectividad de las intervenciones que nosotros hagamos en estos. Porque evidentemente hay una necesidad de tener una definición estandarizada de vía difícil y han elegido esta básicamente porque 4 grandes bases de datos que han cogido observaciones prospectivas se ha visto pues, que se usaba esta definición, por tanto pues, han decidido abogar por ella. Nasal o oral, la intubación. Sí que antaño he visto que había, sobre todo en UCI, más preferencia de intubación vía nasal en recién nacidos y oral en lactantes, pero es una cosa que revisando literatura pues aún falta bastante evidencia. Evidentemente, siempre tienen en cuenta que en la intubación nasal tenemos, sobre todo en lactantes y neonatos, más riesgo de sangrado y habría que hacer una preparación tópica de las narinas con vasoconstrictores para evitar ese sangrado. Como os he dicho, falta bastante evidencia y básicamente he visto que en las UCI se prefería la vía nasal para fijar el tubo que tenga un mejor anclaje, sobre todo si lo tenía balón y era una intubación prolongada. En cuanto a los dispositivos supraglóticos como alternativa para una intubación de emergencia o una vía difícil imprevista, se ha visto que sí, que con un grado de evidencia 1B, que recomiendan usar dispositivos supraglóticos para oxigenación y ventilación de rescate cuando falla la intubación o la ventilación con la mascarilla facial.
Evidentemente, pues si es necesario un algoritmo de intubación de neonatos dilatantes, que hasta ahora no hay ninguno, evidentemente abogan para, con un grado 1C, recomendar hacer un algoritmo en un consenso multidisciplinario para armonizar prácticas clínicas, reducir mortalidad y morbilidad y pues evaluar en los próximos estudios a largo plazo cómo de bien funcionaría un algoritmo. Pasando a la Pico 4, hablan pues del gold estándar y manejo de vía aérea, quién debería participar y dónde, ¿de acuerdo? Lo primero que dicen es que evidentemente tenemos que tener disponible con un grado de evidencia, que no tiene un grado de evidencia, es una declaración, que tenemos que tener disponible un tipo de biliolaringoscopio, fibrobroncoscopio flexible o endoscopio rígido, semirrígido, evidentemente todo adecuado al tamaño del paciente, y el equipo que tenemos de intubación de manera normal. Bueno, en las guías habla de que evidentemente no existe una solución única, que cada paciente evidentemente es un mundo y que nos tenemos que adaptar a su vía aérea, a sus necesidades. Seguimos hablando del número de intentos de vía aérea y lo que ellos dicen es para iniciar una intubación y con un grado 1C recomiendan limitar el número de intentos en cada intento, revaluando la condición clínica del paciente, cómo está y considerar un cambio de técnica, de médico o de ambas cosas, con una evidencia 1C. Sí que la guía se recomienda y se recalca que lo que harían ellos es, después de 4 intentos, por lo que ha visto la evidencia, considerar abortar todo intento de intubación y despertar al paciente si es posible, ya que con cada intento, como sabemos, tenemos mayor probabilidad de complicaciones, edema, sangrado y cada vez pues, con cada intento pues, menos taxa de éxito en los posteriores. De las hojas hiperanguladas, no se tiene evidencia de en qué paciente decir, pues en este entramos con una hoja hiperangulada, pero sé que se dice en las guías que si falla la hoja estándar y estamos delante de una vía difícil, usar una hoja hiperangulada con un tubo endotraqueal siempre guiado con un estilete, usar un fibrobroncoscopio o un broncoscopio rígido o un fibro a través de un dispositivo supraglótico. Pues esto, como he dicho, la evidencia dice eso, que si falla la laringoscopia directa, usar el vídeo porque se debe tener una visualización, o sea, una calidad superior de la visualización, pero es verdad que, como sabemos, nos desvía los ejes y siempre es obligatorio, siempre recomiendan el uso de estilete cuando usemos la hoja hiperangulada. Y se ha visto que con las hojas hiperanguladas siempre hay más tiempo de intubación y tasas de éxito más bajas. Alternativas a estas, pues como hemos dicho, el fibro, la intubación a través de un dispositivo supraglótico o combinar incluso, se habla en las guías de videolaringoscopia con fibro o broncoscopia. Y se dice pues básicamente que se use lo que más experiencia tenga el profesional y lo que vaya a resultar pues mejor en su propia experiencia. Y siempre importante limitar el número al máximo número de intentos, como hemos dicho, revaluando la clínica y teniendo en cuenta el estado del paciente. Después, como os he dicho, el estilete sí que no se recomienda de forma rutinaria porque ha visto que no parece aumentar la tasa de éxito el hecho de usar un estilete, pero sí que es obligatorio como he dicho antes, en hojas hiperanguladas y si tenemos una glotis bastante anterior y queremos guiar el tubo con una hoja estándar. Después, en cuanto a si tenemos una apertura bucal muy restringida, se recomienda con un grado 1C de ir directamente con fibro vía nasal, porque evidentemente tampoco nos sean muchas otras opciones. Y también se habla de que se puede usar el fibrobroncoscopio a través de un dispositivo supraglótico, una mascarilla especialmente diseñada o de la fosa nasal. También hablan de que la mascarilla y la fosa son más fáciles para médicos en formación, por tanto, pero siempre evidentemente supervisado por un médico experto. Vale. El fibrobroncoscopio rígido se recomienda con un grado de 2C si la laringe está obstruida, ya sea por una compresión extrínseca o una propia obstrucción de la laringe, o tenemos una estenosis traqueal o congénita o postquirúrgica. Y si nos encontramos delante de unos casos tan complejos, también que pensemos si es necesario un equipo multidisciplinar, incluyendo un otorrino, para si tenemos emergencia de vía aérea. Lo que dice la evidencia es que el fibro, evidentemente, pues tiene muchas ventajas, pero también se recarga que tiene un campo de visión limitado y que enseguida se ve más limitado aún si tenemos sangrado o secreciones. También como inconveniente que solo podemos dirigir la punta del dispositivo, mientras que el fibrobroncoscopio rígido puede avanzar con más facilidad por una estenosis que un fibrobroncoscopio. Esto lo hace todo el rato con visión y también tiene la posibilidad de ventilar por un canal a su través. Como limitación, evidentemente, tenemos que hay el alineamiento de los ejes es peor con un broncoscopio rígido, ya que es una barra y es más difícil, ¿no?
También aquí destacar que, sorprendentemente, hay un ensayo de 26 niños con 12 lactantes con vida difícil y se ha visto que el tiempo de intubación con un broncoscopio rígido es bastante menor que si lo hacemos con fibrobroncoscopia. Después, hablando de las técnicas quirúrgicas, si nos falla la intubación, oxigenación y ventilación a través ya sea de un supraglótico o de una mascarilla facial y no podemos restaurar la ventilación espontánea, lo que es de elección es una traqueotomía quirúrgica. Hay varias técnicas parecidas a esta, pero no han demostrado ninguna superioridad en frente a otra. Lo que sí que especifican claramente las clínicas, las guías, es que no realizar nunca una cricotirotomía ni quirúrgica ni percutánea, ya que no son opciones adecuadas para este rango de población que hablamos todo el rato, de neonatos y lactantes, ya que se ha visto que la mayoría acaban en complicaciones muy graves y hay poca tasa de éxito en ellas. Por tanto, siempre directamente, si tenemos un rescate de último grado, una traqueotomía quirúrgica. También se habla, en las guías se menciona la ECMO de si tenemos que tener un paciente con una vida difícil ya prevista y que tenga que estar mucho tiempo intubado, como una opción a tener en cuenta para abordar eso. De la ubicación, se dice que no hay evidencia disponible de que si la ubicación en particular para abordar una vía era difícil tendría que ser o quirófano o UCI, siempre que cada uno se disponga de los medios de experiencia, de personal, entrenado, adecuado, medicación y material. Pero está claro que también se dice que, evidentemente, ante la duda, si dudamos, pues lo que normalmente suele tener, que requiera todo el equipo, la experiencia, material y todo a mano, pues es el quirófano. Para confirmar la colocación del tubo. Ellos recomiendan con nivel de grado 1C es verificar el tubo pues, con evaluación clínica, pues como siempre, auscultando en ambos pulmones, que sea una auscultación simétrica bilateral en los 4 campos. Y también comparar eso pues, con la curva de CO2 que sea sostenida, que tenga una buena forma. También, si estamos delante de una vía difícil, recomiendan considerar incluso hacer una segunda videolaringoscopia para un second look, para asegurar que el tubo está en su sitio, confirmarlo con onda de Camno y con ecografía, que eso es un poco la novedad, que se han visto últimamente bastantes estudios. Os he nombrado uno observacional de ecografía que compara con Camno y con radiografía de tórax, en el cual hacen 3 puntos de ecografía, uno traqueal a nivel de la membrana cricotiroidea, y uno pues en ambos pulmones para ver que los pulmones hacen el típico sliding de cuando estamos ventilando, y se ha visto que la ecografía en ese estudio dio una sensibilidad y especificidad del 100%. Si intentamos ya mirar si el tubo estaba selectivo, si estaba bronquial, aquí la sensibilidad bajaba a un 86, pero siguieron manteniendo una muy buena especificidad de 98, que había una concordancia interobservador muy alta y que el tiempo medio de la ecografía era muy bajo, era de 11 segundos para hacer la comprobación rápida de los 3 puntos, mientras que una radiografía de tórax, tanto en UCI como en quirófano, pues incluso tardaba hasta 12 minutos de media en realizarse. Por tanto, pensar siempre que la ecografía es una opción y que está normalmente, nosotros la hacemos a pie de quirófano, o sea que pensemos en ella ante una vida difícil. También hay un ensayo clínico y un observacional que comparan ondas de flujo versus la curva de Camno, y se ha visto que, sobre todo en el grupo de neonatos y de grandes prematuros, las ondas de flujo fueron mucho más precisas, ya que en neonatos el entrada de CO2 no detectó hasta el 31%, o sea, una de cada 3 intubaciones no se detectaban por Camno, debido pues, al poco volumen corriente y al el espacio muerto. De intubación esofágica, esto, bueno, hablan un poco de tema de adultos, también un poco de, ahí hay unas guías específicas de usar laringoscopio, en niños no hay, pero dice un poco de que se podrían adaptar en este ámbito también. Para confirmar el tubo, también se sugiere con un nivel de grado 2C de verificar la posición del tubo óptima en pacientes que sean complejos o que tengan una estabilidad clínica mantenida, con radiografía de tórax, visualizando la carina directamente con un fibro, ecografía o el uso de todas. Sí que la evidencia se ve que el gold estándar para comprobar un tubo sigue siendo la radiografía de tórax. Es lo que de momento ha demostrado mejor sensibilidad y especificidad en todos los estudios. Lo que sí también van poniendo estudios observacionales, por ejemplo, es que comparan radiografía con eco, que ven que la ecografía es una muy buena opción, también factible en neonatos, sin patología anatómica del cuello o tórax, para detectar la colocación del tubo endotraqueal. De acuerdo. Para evaluarlo, o sea, para hacer una sedación segura en recién nacido y lactantes después de una situación difícil, ya sea tanto anticipada como prevista, ellos sugieren con un nivel de grado 2C siempre evaluar signos clínicos, como ellos los que citan más en la bibliografía, que han conseguido más evidencia, son una mirada conjugada, que tengan mueca facial, apertura de ojos, movimientos decididos y
también hablan de que un volumen corriente de más de 5 mililitros kilo puede respaldar pues, una buena preparación para realizar una extubación. Se habla que siempre que hacemos una situación de este calibre tengamos un equipo de reintubación siempre a mano, sobre todo si es una vía difícil o hemos tenido una extubación fallida previa, y siempre considerar la patología específica del neonato, el motivo por el cual ha sido una vía difícil y el número de intentos que hemos tenido ya, por si puede haber sangrado o edema. Y también hablan de la evidencia, pues lo que os he dicho, respalda todo esto que he dicho, y aparte se dice que en intercambiadores no hay nada de evidencia para usarlos cuando prevengamos una reintubación difícil en un paciente que pues ha visto antes una vía difícil. Hablando de la extubación, tenemos como sugerencia como grado 1C que si hemos tenido una manipulación importante de la vía aérea y por tanto predigamos que puede haber un estridor post-extubación, los corticoides y la epinefrina nebulizada han sido los fármacos que tienen más evidencia en cuanto a prevenir y tratar esta complicación. Hay ensayos clínicos de la epinefrina con buenos resultados, pero se ve que parece que no tiene una dosis, o sea, un efecto dosis dependiente, evidente. Y los corticoides sí que está bastante respaldado, tanto por revisiones sistemáticas como por metaanálisis. También se habla de gafas nasales de alto flujo, CPAP y ventilación nasal con presión positiva intermitente para hacer un soporte respiratorio post-extubación cuando sea clínicamente apropiado, con un nivel de grado de evidencia 1B. ¿Vale? Se ha visto que sí que está muy demostrado y estudiado con más tiempo las gafas nasales de presión positiva intermitente, que sí que han demostrado que reduce el fallo de extubación y de reintubación en las primeras 48 horas, y ahora poco a poco en este ámbito van ganando fuerza tanto las gafas de alto flujo en los más prematuros, como también la CPAP en niños más mayores, porque se ha visto pues, que, sobre todo, disminuyen el riesgo de traumatismo nasal que tenían las gafas de ventilación de positiva intermitente. Vale, para retirar el tubo, se dice que tenemos que tener en cuenta pues, una serie de ítems, ¿no? Uno, la experiencia del anestesiólogo. Dos, las complicaciones de las vías respiratorias que hemos tenido ante la inducción, la intubación, si hemos tenido una intubación traumática, si nos ha sido complicado ventilar, el riesgo general de complicaciones y reactividad de las vías respiratorias. Si este niño pues, ya estaba con un catarro previo, si es asmático, si tiene anomalías de la vía respiratoria, otras comorbilidades y factores de riesgo, como pueda ser cardíaco, metabólico, un gran prematuro. Ten en cuenta el tipo de cirugía, si es cabeza-cuello, si es otorrino, maxilo, neuro o cirugía plástica de la cara, o el tipo de anestesia que hemos tenido, ya sea pues halogenados o TIVA. Si tenemos un alto riesgo de aspiración de contenido gástrico, porque es una cirugía emergente que no hemos respetado ayunas. Siempre tener disponibilidad de recursos y respaldo para poder hacer una buena extubación segura del niño y que podamos, pues, que los sean descompulsados, sean de acción corta para que puedan ser revertidos, y también los bloqueantes neuromusculares. En esto no me voy a meter mucho porque hay como muchos matices y muchos estudios, pero lo que dicen a grosso modo es que una retirada temprana tanto del dispositivo supraglótico como del tubo reduce el laricoespasmo, tos, obstrucción y activación de reflejos de vía aérea, desaturación, inestabilidad hemodinámica y aumenta la eficiencia del quirófano. Esto aquí tenemos una tabla que usan en las guías, ¿no? Para de una manera visual, pues tú organizarte para dónde, cómo, quién y el qué hacer, y pues tener en cuenta esos ítems a la hora de extubar que hemos ido diciendo. Finalmente, hablar de la última pregunta pico, que serían los factores humanos y su impacto. Y básicamente se ha visto que parece que pues como siempre, los factores humanos, mejorar la comunicación entre nosotros y el trabajo en equipo, pues podía pues reducir el daño que hagamos al paciente. Se ha visto que hay que si trabajamos esos componentes de factores humanos, podría mejorar la seguridad de o sea, mejorando el trabajo en equipo, comunicación, siendo consciente de la situación cuando estamos dentro de una vida difícil o una situación de emergencia, disminuir el error humano, ¿no? Y ya los propios factores culturales y la jerarquía dentro del hospital, que también esto podría influir. Se ha visto que también hay mucho error de fijación de cuando nos empeñamos en una técnica, de que a veces nos descuidamos del bienestar del paciente y de las otras esferas que
pues eso, que nos obcecamos en una cosa. También se ha visto que se falla mucho en pedir ayuda, que cuando ya vemos que hacemos un primer intento y lo vemos complicado, dependiendo también, han visto que hay más riesgo en cuanto más veteranos se la necesita de que repetimos más intentos y sin pedir ayuda previa. Por tanto, se hace un hincapié bastante en pedir ayuda de manera temprana y que en todo esto, pues lo digo, pero son todo observacionales, casos, no hay una evidencia fuerte en cuanto a factores humanos, pero claro, también pues dificultad de objetivar estos. Y evidentemente, pues eso hace un hincapié en que la mayoría de accidentes críticos en esas edades son respiratorios, por tanto, dan hincapié también a este apartado. Y también se hace hincapié en que el manejo de vía aérea pediátrica pues también requiere un conjunto específico de habilidades y una capacitación específica, y aquí abogan por el papel de los centros de simulación, de que pues usarlos, porque no todos cada día estamos pues trabajando con neonatos, ni lactantes, ni lactantes prematuros. Por tanto, usar estos con maniquís y con el material para ir pues mejorando nuestras técnicas y acostumbrándonos a estas. Después, en el estudio Apricot, que es un cohortes prospectivo, multicéntrico, que se ha visto que con una N muy grande de como 30.000 pacientes, se ha visto que hay una clara relación inversa de la incidencia de complicaciones y el número de casos de la anestesia pediátrica por año realizado en anestesista. Por tanto, cuantos más años y más casos hacemos de estos tipos de pacientes, pues se ha visto que cada vez hay menos complicaciones. Por tanto, esto pues aboga a que cuanto también, si más simulamos, pues en teoría también más reduciremos estas incidencias adversas en vía aérea. También se ha visto que hay una cierta transferibilidad de adultos a niños. Se han hecho estudios en plan comparando, por ejemplo, hay uno que es de 52 pediatras, de todo, mezclando UCI, no UCI y tal, con anestesistas no pediátricos, sino de adultos, y se ha visto que también suele haber pues, menos complicaciones de vía aérea en el grupo de anestesistas. Por tanto, todo esto es básicamente para hablar de abogar de usar la simulación, pero o sea, que nos familiaricemos también con el tipo de paciente, con el manejo, o sea, con los dispositivos, pero también hablan de que evidentemente pues tiene sus limitaciones, de que es muy difícil simular pues cómo es un lactante o un neonato, la vía aérea, la textura, cómo patinan los dispositivos, todo. Entonces, pues un poco esto. Finalmente, tenemos aquí dos algoritmos que, bueno, lo pasé rápido, pero están en las guías, lo podéis consultar cuando queráis, que hablan, pues, esto de preparación, de cómo hacer los intentos de intubación y básicamente hacer todo lo que os estoy nombrando durante la presentación y hacer cuando tenemos una vía aérea emergente. Y también, pues, tenemos finalmente, pues, que habla, pues, lo mismo, este es más de procedimiento, de cómo ir haciendo las cosas, y si ha funcionado tu plan, si no, y vas haciendo tu árbol de decisiones, ¿no? Y de qué dispositivos tienes que ir usando y pensando y cuándo pedir ayuda, y todo está especificado en el algoritmo. Finalmente, dejaros con un resumen que hace la propia guía de los ítems que básicamente que han acumulado más evidencia, por tanto, como un mensaje para llevarnos a casa de qué llevarnos. Uno sería utilizar el historial médico y el examen físico, como hemos dicho, para predecir el manejo de vías respiratorias difíciles con un grado 1C, asegurar un nivel adecuado de sedación y anestesia general durante el manejo de vías respiratorias con un grado 1B, administrar un bloqueante neuromuscular antes de intubar cuando no sea necesario la respiración espontánea con un grado 1C, usar un videolaringoscopio con una hoja estándar adaptada a la edad, siempre como primera opción para una intubación traqueal en un lactante o neonato con una evidencia 1B, aplicar oxigenoterapia NEICA durante la intubación recién nacidos que no lo pida con un grado de evidencia 1B, considerar un dispositivo supragótico para oxigenación y ventilación de rescate cuando falla una intubación traqueal con nivel de grado 1B, limitar el número de intentos de intubación traqueal a 4 con un grado 1C, usar el estilete para reforzar y dar forma previa a los tubos cuando se usen hojas de videolaringoscopio hiperanguladas o cuando la laringe sea anterior con un grado 1C, verificar que la intubación sea exitosa con evaluación clínica y la forma de la onda de Carnot con un grado 1C. También aquí recordar que os he dicho que la ecografía cada vez está más al orden del día, por tanto, pensar en estas opciones también. Y aplicar oxigenoterapia nasal de alto flujo, presión positiva continua, zona CPAP, en vías respiratorias o la positiva intermitente nasal para soporte respiratorio post-extubación cuando sea apropiado, con un grado 1B. Y nada, eso es todo. Gracias.
Dime. Un momento. Utilizaste